Hola a todos y bienvenidos a este es un nuevo podcast. Mi nombre es Jackie Guerrero y pues soy una millennial. En este podcast hablamos un poquito de todo y pues principalmente hablamos de todo lo que afecte, motive, interfiera, etcétera con la vida de un millennial, ¿no? Trato yo de platicarles un poquito de mi experiencia, de todo lo que yo he vivido y al mismo tiempo de cosas que pasan por mi cabeza o que he conocido por medio de amigos, familiares, etcétera. Pero pues son cosas que quiero sacar de mi cabeza y que me gustaría platicar y que llegue a más personas, ¿no? Entonces, pues bueno, en el podcast o en el capítulo del día de hoy vamos a hablar, como ya vieron en el título, pues de qué sigue después de la universidad, qué sigue después de la licenciatura. Pudiera hablar de esto de forma muy general, porque creo que a todos en cuanto salen de la universidad les pasa exactamente lo mismo que les voy a platicar, pero voy a hacer mucho hincapié y como centrar este tema en la licenciatura en nutrición, en nutriólogos. ¿Por qué? Porque es lo que yo soy para empezar y porque creo que hay ciertas cosas que quizás sí pasan en otras carreras, pero no de la misma forma, o incluso hay cosas de otras carreras que a lo mejor en nutrición ni siquiera nos damos cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de qué sigue después, que en otro tema pudiéramos platicar de lo que es la carrera, pero igual de todas formas, si te llega a interesar, tengo un canal de YouTube en el que pues a lo largo de toda mi universidad, de toda la licenciatura, les platiqué mi experiencia y les conté muchas cosas ahí. Ahorita ya ese canal pues es un poquito de todo, ¿no? También como este podcast. De repente hablamos de nutrición, de repente hablamos de lo que es la vida de adulto y les muestro mi día a día en pequeños vlogs, pero pues ahí pueden encontrar información. Igual, si tienen alguna duda, pues escríbanme en mi Instagram, @JackieGuerrero, o más bien es @JackieGro. Un poquito de contexto, pues ya les platiqué un poquito de que soy nutrióloga, del servicio social, salí en julio del 2021. ¿Y por qué digo del servicio social? No sé cómo sea en otras universidades, pero en la Universidad de Guadalajara terminas la universidad, que la terminé en julio del 2020. Y en agosto del 2020 inicié mi servicio social y lo terminé en julio del 2021. Pero he pasado muchas crisis existenciales y de hecho actualmente estoy en una de esas crisis existenciales. Pero bueno, les platicaré un poco de las primeras, que son como que las más fuertes. En mi experiencia fue la peor. Y bueno, vamos a hablar un poco de la cuestión laboral, que eso... La verdad es que no me quisiera meter mucho rollo porque hay como mucho hilo de dónde agarrar, pero les voy a contar un poco mi experiencia en cuestión laboral para que entiendan de dónde viene o de dónde nació esa crisis existencial que yo tuve en 2021. Entonces, bueno, yo cuando estaba estudiando mi último semestre, literalmente de estudios, que estaba haciendo mis prácticas en octavo semestre, tuve la oportunidad de trabajar como nutrióloga en un gimnasio, dar consultas en un gimnasio, y la verdad es que en cuestión de sueldo, no me voy a meter, pero no era el mejor sueldo. Sin embargo, iba muy poquitas horas, entonces pues se me acomodaba muchísimo para poder terminar lo que son mis prácticas y al mismo tiempo trabajar, ¿no? Era muy pesado porque estaba todo el día fuera de mi casa, pero la verdad es que me gustaba mucho. Ahí conocí a mi pareja y conocí mucha gente increíble que siempre voy a estar muy agradecida, y fue mi primer trabajo en donde empecé a agarrar experiencia dando consultas. Yo anteriormente había dado consultas muy esporádicamente, pero nunca había dado como tal tantas consultas, ¿no? Entonces me sirvió muchísimo para crecer profesionalmente, pero también pues quería más, ¿no? Yo quería más porque a mí en la universidad, y creo que a todos mis compañeros, nos habían prometido que íbamos a tener un sueldo de más de 8,000, 9,000, 10,000 pesos, que era lo que ganaba un nutriólogo, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que sí lo puedes ganar, pero no de consultas. ¿Y a qué voy con esto? En mi canal de YouTube yo les he mencionado que dar consultas, o más bien me han preguntado mucho que si hay trabajo, que cómo está la oferta laboral para el nutriólogo, que si es muy mal pagado.
Y yo siempre les he dicho la verdad, sí hay trabajo y sí es mal pagado, pero nosotros tenemos a nuestro favor las consultas, que eso creo que en algún momento se los platiqué y es algo que no todas las carreras tienen. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si tú eres, no sé, se me viene ahorita a la mente administrador de empresas. Si tú tienes la licenciatura en administración de empresas, pues probablemente sí puedas trabajar dándole, o más bien trabajando de administrador en algún negocio pequeño y no necesariamente en una empresa gigante, pero no está la posibilidad como de nosotros, de por ejemplo, si a mí se me atora ahorita cualquier, no sé, deuda que tenga, sé que puedo conseguir consultas, sé que puedo buscar a mis amigos y conocidos porque siempre va a haber necesidad de un nutriólogo, ¿no? Sin embargo, se los he dicho muchísimas veces, dar consultas sí es una buena fuente de ingresos, pero no debe de ser la única fuente de ingresos. ¿A qué me refiero? Que dar consultas, así como te puede sacar de un apuro en este momento, te puede meter en otros. En sentido de que las consultas, y eso es algo que honestamente creo que en la carrera no te lo platican así sin pelos en la lengua, pero las consultas son muy variadas y son por temporadas. Es decir, usualmente de enero a aproximadamente abril, más o menos mayo cuando mucho, es nuestra temporada fuerte como nutriólogos para poder dar consultas. Sin embargo, más o menos por ahí de junio, julio hasta enero del siguiente año es una temporada muy precaria para los nutriólogos. Ojo, no todos los nutriólogos son iguales. Hay nutriólogos que tienen años dando consulta y que ya se han creado una agenda robusta de pacientes y que tienen muchas recomendaciones y todo, pero porque llevan años dedicándose a dar consultas. Sin embargo, yo recuerdo muchísimo que cuando yo estaba en la universidad, mis profesores me decían de que no, pon tu consultorio, te va a ir muy bien y que es difícil, pero vas a lograrlo. Pero creo que nadie hablaba de todo esto que se vive, ¿no? De en cuanto sales, ¿qué pasa? Pues no sé si han visto en algún momento un meme de los pececitos de Buscando a Nemo, que están todos en la bolsita cuando logran escapar, y que hay un meme que dice de que cuando sales de la universidad y te quedas de que ¿y ahora qué? Pues así es cuando sales de la universidad, te quedas como, ok, ya salí, lo logré, me esforcé, pasé el Ceneval, me titulé, etcétera, voy a hacer mi proceso de titulación, inicié el servicio, etcétera. Muchísimas cosas pueden pasar por tu cabeza, pero es como, ajá, ¿y ahora? Y ahí es cuando inicia la semillita de la crisis existencial, que te pones a pensar, ok, me prometieron un trabajo, y no necesariamente es de que te prometan un trabajo, sino que durante la universidad está esa promesa de vida laboral, ¿no? Que no es falsa, o sea, no es que sea ficticia. Sin embargo, es difícil encontrarla y es difícil lograr lo que todo mundo te dijo que lograrías, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a mi experiencia un poco, pues les puedo decir que yo terminé la universidad y empecé el servicio social, y justo cuando empecé el servicio, como no sabía mis horarios, decidí salirme de trabajar. Yo quería enfocarme en mi servicio porque mi servicio era en un laboratorio y yo soy ratita de laboratorio, me encanta el laboratorio. Entonces dije, me voy a dedicar 100%, tengo la posibilidad de que mi mamá en ese tiempo me mantenga 100%, entonces esporádicamente voy a dar consultas y voy a sacar, no sé, ingresos como para mis gastos, ¿no? De que ir al cine y cosas así. Pues sabía que con consultas lo podía sacar, ¿no? Pero no era mi necesidad poner un consultorio. Además, que yo en ese tiempo no estaba muy enamorada del hecho de dar consultas. Yo iba un poquito más enfocada en buscar algún trabajo de laboratorio o buscar algún trabajo en investigación o algo así. Entonces, empiezo mi servicio social, todo bien, los primeros 6 meses todo cool, todo muy padre, pero cuando inicia el año, yo inicié el año literalmente el 1 de enero, yo inicié súper motivada porque yo estaba pensando, había planeado con mi pareja, que esto ya lo vimos en el capítulo anterior,
yo estaba pensando independizarme, ¿no? Irme a vivir con él. Entonces, yo inicio el año y dije, mira, me va a ir súper bien, me va a ir de poca madre porque es inicio de año. Entonces, mira, yo dije, voy a dar consultas, lo que es todo enero hasta abril más o menos, me voy a saturar de consultas y ya con las consultas voy a juntar mi dinero para poder sobrevivir por lo menos unos 3 meses y ya después buscar un trabajo, ¿no? Entonces en mi cabeza era como mis cuentas estaban al 100. Yo era la señora matemáticas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que inicia enero 2021 y yo todo diciembre había bombardeado mis redes sociales de consulta de nutrición, de agenda tu consulta y agenda tu consulta, agenda tu consulta. Para eso, aquí viene un punto muy importante que quiero recalcar, que son redes sociales o social media, como le dicen. Cuando yo salí de la universidad, antes de iniciar mi servicio social, salí yo y salieron 99 personas más. O sea, fuimos una generación, me parece de que de 100 personas. Y salimos, y justo en cuanto salimos, de hecho, muchos de los que posiblemente están a punto de egresar se van a dar cuenta, pero la mayoría de todos los que salimos, lo primero que hicimos fue crearnos una página de Instagram, ¿no? Entonces fue súper padre porque todos nos empezamos a seguir y todos compartíamos, o sea, entre amigos compartíamos nuestras publicaciones y todo como para llegar a más gente, ¿no? Entonces aquí viene un punto bien importante porque yo bombardeaba mis redes sociales de consultas, de agenda tu consulta y en enero inicia con todo y así. Pero así como lo hacía yo, lo hacían muchos otros compañeros y no solo de mi universidad, les estoy hablando de que de todas las universidades que hay aquí en Guadalajara que dan nutrición, pues salimos muchas generaciones, ¿no? Entonces yo empezaba a ver en redes sociales un bombardeo masivo de agenda tu consulta y aquí empieza una rama que quiero hablar en otro capítulo de otro podcast, que es una rama de nutriólogos que empiezan a fomentar muchas actitudes que en mi parecer no me parecen éticas, que son, o sea, muchas cosas como se empieza a hablar de gordofobia, de no estés gordo para iniciar el 2021, todo ese tipo de cosas se empiezan a ver en redes sociales, ¿no? Yo la verdad es que estaba como que, bueno, pues cada quien es su rollo, ellos sabrán, son sus redes sociales, ¿no? Pero así como yo publicaba de que agenda tu consulta y que en enero tenemos consulta disponible, etcétera, veía mucha gente que empezaba a comentar o que empezaba a publicar tipo agenda de enero llena o primeros 15 días de enero llena, agenda tu consulta para la última semana de enero, etcétera. Y se los puedo jurar, o sea, con el corazón en la mano, que en mi cabeza era como de, güey, qué padre, o sea, aquí está lo que nos prometieron, ¿no? Aquí está lo que nos dijeron que nos iba a ir de poca madre a todos. Entonces, para mí era como de qué padre que todos mis compañeros la están rompiendo, qué padre que fulanito de tal esté teniendo tantas consultas, qué padre que fulanito de tal se esté metiendo en tal diplomado. O sea, era como que yo veía en redes sociales la vida de los demás y yo decía, güey, qué chido. Y luego estaba yo. Luego me veía al espejo y yo soy mucho, creo que en general el ser humano es de ese tipo de actitudes, pero yo soy mucho de compararme. Siempre me comparo con la persona que esté a un lado o la persona que esté en mi mismo rango, ¿no? Entonces yo me empezaba a comparar y yo empezaba a decir, ok, fulanito de tal está llenando su agenda. Yo no, yo tengo 2 consultas. Entonces empezaba como a presionarme a mí misma de empezar a bombardear más, ¿no? Entonces, a lo que les decía, en diciembre bombardeé todas mis redes sociales de consultas y de hecho creo, ahorita me da un poco de vergüenza, pero creo que no me debería de dar vergüenza, fíjense, no nos debería de dar vergüenza porque creo que de ahí saqué muchas cosas buenas, pero empecé a bombardear a mis amigos por inbox, o sea, a todo mundo le empecé a mandar mensaje de agenda tu consulta, y empecé a generar consultas, etcétera, pero no eran muchas. Les puedo decir que cuando mucho generaba 5, 8, creo que fue cuando me fue muy bien, pero pues yo agendaba las consultas, ¿no? Sin embargo,
concretar las consultas era muy complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando llega enero? Llega el 1 de enero y yo súper motivadísima, con ganas de comerme el mundo. Y pues resulta que no empiezo a tener consultas. No tengo consultas. Todo enero creo que me fui como con 2 consultas en todo el mes. Y empezó esta crisis existencial que me empecé a presionar a mí misma de una forma increíble, que ahorita me pido perdón con todo mi corazón, pero me empecé a presionar mucho porque literalmente yo me decía a mí misma: Jackie, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué no aprendiste? ¿Qué no tuviste 5 años de universidad para sacar consultas? Es que no eres buena nutrióloga, es que entonces los pacientes que tenías anteriormente no tuvieron ese apego contigo porque no eres buena. O sea, me empezaba como a decir muchas cosas muy negativas en mi cabeza, porque yo veía en redes sociales que todo el mundo le estaba yendo bien, que todo el mundo estaba llenando su agenda, que todo el mundo estaba publicando que estaban haciendo menús para sus pacientes. Entonces, yo estaba súper presionada, súper así angustiada, y empecé a generar mucha ansiedad en mí y empecé a buscar trabajo. Al principio empecé a buscar trabajo de literalmente de nutrición. O sea, yo buscaba dar consultas, buscaba lo que fuera, pero que fuera a dar consultas. O sea, me quería quedar en el camino de cualquiera de las 4 áreas de nutrición. Mandé mi currículum a varios laboratorios, mandé mi currículum a comedores industriales, etcétera, ¿no? Y en la mayoría, por ejemplo, en los laboratorios me pedían por lo menos o el título o tener disponibilidad de tiempo, lo cual pues no tenía ninguna de las 2 cosas, porque les mencionaba que yo estaba haciendo mi servicio, iba a la mitad. Después, pues en la mayoría me pedían título, y llegó un punto en el que no encontraba absolutamente nada. Y lo que encontraba pues no era lo que yo quería. Al final sí había vacantes, y de hecho si ustedes ponen licenciado en nutrición o nutriólogo, les van a salir vacantes, sobre todo en una famosa empresa que vende ollas, que no voy a decir marcas, pero solicitan muchísimos nutriólogos. Que por favor no caigan ahí, la neta no, o sea, no. Entonces, pues me empecé a desesperar, empecé a entrar en crisis y empezó mi crisis existencial. De hecho, tengo un video en el que les conté como que esa crisis existencial, y empecé a buscar trabajo de lo que fuera. O sea, literalmente empecé a buscar trabajo en una tienda de ropa, busqué trabajo en una tienda de paquetería, busqué trabajo en una cafetería, y la verdad es que les puedo decir, no hay ningún trabajo malo, pero fue la cosa más horrible del mundo. No porque, les repito, no porque el trabajo sea malo, sino porque todas las entrevistas, les puedo jurar que yo fui alrededor de, yo creo que más de 10 entrevistas, y en esas 10 entrevistas, o sea, fue en un lapso de un mes, creo, en esas entrevistas todas las respuestas eran negativas, y todas las respuestas coincidían en la misma frase, que era: estás sobrecalificada. Y se los juro que, o sea, casi me dan ganas de tatuarme esa palabra, porque para mí era súper frustrante decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo que estoy sobrecalificada? ¿Qué es eso? Muchos años después, o sea, no muchos años porque eso fue hace un año, pero lo entendí. Y no es que las empresas no me quisieran contratar, que sí, eran mamones, no me querían contratar, pero era esa posibilidad de que una persona con licenciatura deje botado mucho más fácil el trabajo. Que ojo, aquí yo soy fiel creyente que cualquier persona puede hacer eso. O sea, no necesariamente alguien con licenciatura nada más porque sí va a dejar el trabajo. Creo que al contrario, tendríamos un poquito más de responsabilidad. Pero sí está esa posibilidad de que, por ejemplo, imagínense, yo estoy trabajando en una tienda de ropa, y al mes de que me contratan, mágicamente me habla alguna de las empresas a las que postulé para ser nutrióloga en un laboratorio, por ejemplo. Pues obviamente yo no me la voy a pensar y voy a irme luego a lo que yo estudié. Ese era como el miedo de las empresas, ¿no? Pero en mi cabeza, en ese momento y mediante mi crisis, era muy difícil entenderlo y me frustraba. Yo lloraba, se los juro que yo lloraba porque no encontraba trabajo y me desesperaba muchísimo, porque les digo que en el capítulo anterior, creo que ya se los mencioné o lo soñé,
Pero en el capítulo anterior les platiqué que en ese tiempo yo estaba pensando independizarme. Entonces, pues yo ya estaba así de que súper desesperada porque no me podía independizar si no encontraba un trabajo. Entonces, cuando entra esta crisis enorme en enero, lo que hice fue pues recurrir a mi anterior trabajo, ¿no? Al trabajo que les mencionaba. ¿Por qué no quería recurrir? No porque no quisiera, sino porque yo sabía que el sueldo que iba a percibir en ese puesto no iba a ser lo que yo estaba buscando. Entonces yo estaba buscando un sueldo pues más alto porque pues el objetivo era independizarme. Entonces dije, bueno, mira, lo voy a hacer mientras termino el servicio, es decir, voy a empezar a trabajar de nutrióloga otra vez en ese gimnasio, en las mañanas hago mi servicio y mientras tanto estos 6 meses que me quedan, porque les digo que yo iba a terminar en julio, pues bombardeo redes sociales, le meto a mis redes sociales en cuestión de nutrición para jalar pacientes y le meto a mi red social YouTube, ¿no? Entonces yo, miren, en mis sueños guajiros me hacía ya viviendo de YouTube, de consultas y de mi trabajo de nutrición. ¿Qué pasa? Que aproximadamente por ahí de mayo o junio, que era cuando ya estaba en puerta mi independencia, pues me empiezo a dar cuenta de que no estoy teniendo pacientes y yo seguía viendo en redes sociales que todos mis compañeros estaban publicando que les iba súper bien, que las consultas y que el diplomado y que el curso y que no sé qué. Y empecé así como que a tener otra crisis existencial, una micro crisis existencial, que yo decía, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y justo en ese momento me llega la oportunidad de entrar a trabajar, o más bien de ascender de puesto en este mismo gimnasio en el que estaba trabajando, pero en algo que no tenía nada que ver con mi carrera, que en este caso iba a ser gerente. Era una cuestión administrativa, era liderar un equipo, era ventas, era números, era informes, eran como muchas cosas que en ningún momento iba a hablarte yo de nutrientes, pues en ningún momento iba a decir yo la palabra calorías. Entonces, cuando iba a aceptar este trabajo, estaba yo un poco indecisa, porque por una parte yo decía, a huevo, porque este puesto o esta nuevo trabajo me iba a dar la posibilidad de independizarme, porque justamente el sueldo que yo iba a percibir era el sueldo que yo había calculado según mis números para sobrevivir mes con mes en mi independencia, ¿no? Entonces yo dije, pues lo voy a tomar, porque lo quiero hacer. Pero también estaba esta otra parte que yo decía, estudié 5 años para terminar trabajando casi de recepcionista en un gimnasio. O sea, como que en mi mente eso era algo malo y eso era algo que no se podía y que no se podía. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, cuando yo platicaba con ciertas personas, pues sí me decían de que pues hazlo, pero hazlo por un momento, ¿no? O sea, como que todo el mundo decía de que pues sí, pero no tires tu carrera a la basura. Entonces yo dije, mira, lo voy a hacer, me voy a tomar este trabajo y va a ser momentáneo, va a ser por un tiempo, porque al final pues voy a seguirle metiendo en mis tiempos libres a mi consulta y voy a poner mi consultorio, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que no se hizo momentáneo, que el salirme de mi carrera o salirme de la rama de mi carrera pues no fue momentáneo, fue algo que todavía está. Y por ejemplo ahorita, ya después no les voy a platicar como que toda mi experiencia laboral, pero después me salí de ese trabajo en el que estaba y ahorita estoy trabajando de representante médico. He aprendido muchísimas cosas, sobre todo cosas médicas en cuestión de la microbiota intestinal, y he aprendido mucho sobre ventas. Me considero ahorita una persona muy buena para vender, cosa que eso pues no me podía considerar antes. A lo que voy es que cuando sales de la universidad te vas a enfrentar a muchas crisis existenciales, de muchas índoles y va a haber muchos detonantes. Lo que tú hagas o lo que tú decidas hacer es tu decisión y vas a recibir muchos comentarios de muchas personas.
como yo les comentaba, cuando yo empecé a trabajar como gerente, pues mucha gente como que me hacía el comentario así como chingaquedito de, uy, ¿y 5 años para eso? Uy, ¿y la carrera? Ay, ¿y el título qué? O sea, como diciendo, pues, ¿para qué estudiaste? Y a lo que voy es que siempre te vas a encontrar con eso, pero el hecho de que tú, por necesidad, porque todos vamos a tener necesidad económica, el hecho de que tú por necesidad decidas trabajar en otra cosa que no sea nutrición o que no sea para lo que estudiaste, no te hace una terrible persona, ni te hace un terrible profesionista, ni te hace una persona mediocre. Entonces, si tú estás ahorita trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con tu carrera, felicidades. Felicidades porque al final no estás en el desempleo que hay en México, y esa es una realidad de México, y es a lo que les decía que a todas las carreras le pasa. Hay un desempleo enorme en México y no es tu culpa, ni es que tú hayas tenido unas expectativas altísimas o que seas una mala persona o que seas un mal profesionista y que por eso no te contratan. No, es la situación del país, y el hecho de que las personas sientan el derecho a juzgarte por lo que estés haciendo o no estés haciendo con tu carrera, se me hace una cosa terrible, porque al final creo que cada quien es adulto. Creo que todos somos adultos y todos somos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, sé la situación que está pasando. Las lecciones que puedo dar ahorita son, número 1, no juzguen a las personas, mucho menos a alguien que va saliendo de la universidad, porque nadie, absolutamente nadie, sabe qué va a hacer con su vida. Nadie. Número 2, no tengan miedo a intentar cosas, aunque no sean de su carrera y les está llegando una oferta laboral en algo que tengan experiencia o que sepan o que tengan el conocimiento o que simplemente les guste, háganlo, porque al final creo que la carrera es solo una parte de lo que puedes llegar a ser. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, soy nutrióloga, sí, tengo toda la parte de la base médica. Actualmente trabajo como representante médica, pero gracias a que yo acepté en el año pasado el trabajo de gerente, aprendí lo que son las ventas, aprendí administración, aprendí a convencer a la gente, aprendí a liderar. Tuve ciertas habilidades que no tuve en la carrera. No necesariamente salir de la universidad te asegura tener un trabajo en nutrición, y no necesariamente salir de la universidad te da el deber de trabajar en cualquiera de las áreas. Puedes trabajar en muchas otras áreas. Incluso conozco gente que ni siquiera ha trabajado, que se puso a estudiar alguna maestría, algún doctorado, gente que incluso se fue al extranjero y allá están tratando de sacar o de revalidar lo que son la carrera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que no se comparen, no juzguen y dejen vivir. Y pues vas a vivir muchas crisis existenciales, todos las vamos a tener, y yo les puedo decir que ahorita estoy pasando por una y que al final sé que hay un final después, válgame la redundancia, sé que hay un final después del túnel y que va a seguir habiendo crisis existenciales por una o mil razones. Entonces, pues bueno, espero que mis conclusiones y que todo lo que les he contado les haya servido de algo y que al final pues se queden con algo de lo que les dejé, ¿no? Espero que les haya servido mucho y pues no se olviden que aquí está el podcast, trataré de subir cada semana. Pues nos estamos escuchando. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.